Bien, amigos, en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el Congreso, hay un escenario que debería ser para estudiar las leyes y los proyectos y luego tomar las decisiones y sobre todo que la mayoría decida qué se va a convertir en ley, qué se va a aprobar, qué no se va a aprobar. Pero ahora mismo hay un espectáculo. Yo creo que las informaciones del Congreso ahora pueden ser cubiertas por la prensa de espectáculos. Resulta que, por un lado, entre ayer y antes de ayer, en 2 días, se aprobaron 4 préstamos internacionales por un total de 339 millones de dólares. En 4 préstamos aprobados el miércoles y el jueves, antes de ayer y ayer. Y de eso vamos a hablar. Pero entonces, eso es en la Cámara de Diputados. En el Senado, entonces, es donde está el show. Protagonizado por senadores del PLD y del PRM. Anteayer, el vocero del PLD, Iván Lorenzo, llevó un trofeo, creo que fue, y se lo dio al PRM, un trofeo como campeón del endeudamiento. Y entonces ayer, como respuesta, el senador del PRM, Alexis Victoria Yep, le entregó unas placas a Iván Lorenzo, el del PLD. Y esas placas tienen grabados los nombres Pulpo, Coral, Medusa y Tiburón, declarando al PLD el gobierno campeón en corrupción. Bueno, realmente esto le llama la atención a la gente y algunos lo pueden celebrar y en fin. El mío salió ganando, como si fuera una gallera, pero ese no es el trabajo de los legisladores, es un trabajo mucho más serio de los legisladores. El PLD es un partido que está acorralado por sí mismo, por sus hechos, por sus propios hechos. Al llegar un Ministerio Público Independiente, están en crisis y va a ser difícil que salgan de esa crisis. Obviamente ellos tienen que decir que eso es persecución política. Pero, por ejemplo, los 39 millones de dólares que pagó la Odebrecht para autorizar a que la Odebrecht entonces les robara al Estado mucho más millones que eso. Eso no es un chiste, ni es persecución política tampoco. Y lo que estaba pasando con los militares estos del cuerpo de ayudantes, ni los hermanos del presidente, ni los cuñados del presidente, nada de eso es persecución política, porque los hechos están. Simplemente llegó un ministerio público al que no le amarran las manos. Eso es lo que hay. Entonces, el endeudamiento es una preocupación. Y miren que de los partidos vigentes, todos tienen su historial negativo. Nosotros vamos a preparar un trabajo sobre cómo nos endeudó cada gobierno y cómo va el actual. Pero les acabo de decir que solo en 2 días aprobaron 4 préstamos por 339 millones de dólares. Claro, ellos dicen, tomamos el gobierno en una pandemia con un par de millones de gente sin trabajo y el sector productivo en crisis y todo eso con motivo de la
crisis de salud que trajo consigo la crisis económica. Se podrá ponderar todo eso, pero lo que hay que ver es la utilidad de los préstamos que se están aprobando. Por ejemplo, ayer se aprobaron 100 millones de pesos para el Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación tiene un presupuesto que debería ser suficiente. Debería serlo. Hay que entrar en los detalles, pero en principio 100 millones de dólares para educación. ¿Pero y por qué? Con el presupuesto que tiene educación. Es un tema que no es para relajar. No es para relajar. Y sobre todo, la forma en que se están aprobando, porque ayer hubo quejas. Cuando se aprobaron esos préstamos, al menos uno de los préstamos, se aprobó sin que se conociera el informe de la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados que estudió el proyecto. Tiene que hacer un informe para que todos los demás diputados se enteren de los detalles y del significado y del propósito de esos préstamos. Pues eso no se hizo. La aprobación por una mayoría amplia, porque el PRM tiene esa mayoría. Algunos politiqueros dicen, el poder es para usarlo. Como quien dice, después que usted llega ahí, usted hace lo que le da la gana. Y no es así. Eso no es así. Usted tiene leyes que cumplir, usted tiene una constitución que cumplir. Por el hecho de que usted tenga mayoría, usted no puede aprobar un préstamo sin que se haya informado a cada miembro de ese hemiciclo de los detalles, los propósitos, cómo se va a pagar, cuáles son las condiciones de ese préstamo, todos los detalles, porque para levantar la mano hay que saber qué es lo que se está aprobando. No es porque ese partido es mayoría y ya, y eso va porque nosotros ganamos. Eso no puede ser. Y eso no es justificable. Hubo protestas por ese motivo, tanto del vocero del PLD en la Cámara, que es Gustavo Sánchez, como de José Horacio Rodríguez de Alianza País. Los dos protestaron. Se quejaron de que se aprobó sin que se conociera. Hay cosas que tienen que superarse y que tienen que quedar atrás. Por ejemplo, el contrato de la Barrick Gold, que le dio el oro a esa empresa transnacional 97-3, 97% del oro dominicano para la Barrick Gold y el 3% del oro dominicano para el Estado Dominicano. Y eso no lo leyeron. Recordemos, lo que no se recuerdan, yo me recuerdo perfectamente. El entonces presidente Leonel Fernández le mandó una carta pidiendo que lo aprobaran, ¿verdad? Una cosa insólita, el que era presidente del PRD, que lo es ahora, Miguel Vargas Maldonado, en esa época el PRD tenía muchos diputados, era la segunda mayoría, mandó una carta, una cosa insólita, que un dirigente de la oposición mandó una carta diciendo aprueben eso. Sí, había una carta, eso fue un proyecto de las corbatas azules, una carta de Leonel y otra de Vargas Maldonado, que aprobaran eso, 97-3, contra los intereses del Estado Dominicano. ¿Y cuál fue la explicación cuando se formó un escándalo? Miren lo que aprobaron. Recordémoslo, eso está en la prensa de la época, búsquenlo. Ellos dijeron, no, es que no lo leímos, lo aprobamos sin leer, que es peor que si hubieran dicho lo leímos y estuvimos de acuerdo y lo aprobamos. Eso es peor. No fue lo que pasó, fue que no lo leímos. Hoy, si usted es legislador, ¿para qué es que usted está ahí? ¿Para firmar lo que le lleven? Fíjense que no han salido, no se ha dado la lista de los que votaron a favor de los contratos de Odebrecht, que eran contratos con incentivo, con grasa, porque eso no lo aprueban 4 manos, ni 6 manos, los sometidos son 6, eso es lo que queda, 6 sometidos.
pero con 6 manos levantadas no se aprobaban. Entonces, esas son responsabilidades que tienen los legisladores. Lo que pasa es que fulanito tiene una banca de apuestas y es popular, porque la gente cree que se va a sacar algo con él y ya se sabe qué es lo que pasa con los riferos y con los juegos de azar, que más bien le hacen trampas, sí, pueden hacérsela. Entonces, pero por eso ya es diputado. Y porque dio cuarto, sí, alguien ligado al narcotráfico, un gasero, un rifero, y eso es lo que le estamos señalando a los partidos políticos en este programa desde hace años. Desde antes de que mucha gente lo viera, lo vimos y lo dijimos. Por ese camino, la calidad del Congreso va a andar por el suelo, porque el que puede ser candidato es el que se puede pagar su propia candidatura. Y de eso son culpables. El PRM, el PLD, el PRD, el Partido Reformista, todos esos partidos son culpables de eso. Y además no lo admiten. Es decir, que no lo van a enmendar tampoco. No están en eso. Y todo esto que está pasando es consecuencia de esa irresponsabilidad, primero de los partidos y después de los que resultan representantes del pueblo, que representan sus propios intereses nada más. Entonces, ¿cómo es posible que a esta altura del juego se sigan repitiendo prácticas? Porque en los gobiernos del PLD era así también, y los del Partido Reformista también, y los del PRD. La mayoría, eso pasa como quiera. No tiene que ver si ese préstamo conviene, si no conviene, ponderar, pero cuál es el plazo, pero cuáles son los intereses. Eso, nada de eso importa, no, que tenemos mayoría e interesa aprobar eso. Entonces eso pasó ayer, con esos préstamos que se aprobaron ayer. Y eso no debe pasar. Y la protesta de Gustavo Sánchez, vocero del PLD, y de José Horacio Rodríguez, vocero de Alianza País, no debe quedar en el vacío. En esa discusión de quién endeudó más, no es verdad que el PLD sale ganando, pierde, esa discusión la pierde, pero que el problema no se puede reducir a eso. El problema es que la responsabilidad, la obligación de los legisladores es estudiar y ver qué conviene y qué no conviene a los intereses del Estado dominicano. Ese es el asunto. Yo quisiera decir que bueno que usted trae a colación el tema de las bancas y demás, que parecería estar absolutamente desconectado con esto, pero no lo está. Yo quería decir que el problema de llevar las diferencias intrapartidarias e interpartidarias al Congreso es que separa la labor congresual y legislativa de lo que técnicamente tiene que hacer. Como ciudadana me gustaría recordarle a los legisladores y las legisladoras que el Congreso es la Casa Nacional. El Congreso es la sede de la representación del pueblo, no el Ejecutivo, no el Palacio, no la Judicatura, no los órganos extraconstitucionales, el Congreso Nacional. Entonces, cuando usted va a la Casa del Pueblo y ahí hace un circo, usted no está comprendiendo cuál es el rol del legislativo. Y dirían, bueno, pero una falta de tacto. No, es que esa falta de tacto extendida y ampliada en los últimos años ha llevado a que, por ejemplo, cuando el PLD estaba sufriendo las vísperas de su luego división, aquí se llegó a militarizar el Congreso. O sea, el PLD tenía un problema a lo interno de su partido, tan profundo, la grieta era tan grande, que ellos entendieron que las diferencias partidarias del Partido de la Liberación Dominicana se podían extender hasta los debates legislativos, diferencias meramente partidarias, hasta el debate legislativo, llevaron su trifulca a la casa del pueblo, a la casa de la gente, que es el Congreso, y el Congreso terminó militarizado.
La gravedad de eso, yo no sé si la gente institucionalmente le Recordamos pone a el Johnny ojo. Ventura ahí frente al Congreso. Correcto. La gravedad de eso es muy significativa. Es decir, donde se supone que se encarna y se representa la pluralidad y la diversidad, el debate, la democracia misma, que es en el Congreso, el Ejecutivo dispone que las Fuerzas Armadas tengan presencia, o sea, de toda la gravedad. Pero además, recordamos al entonces legislador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza, tratar de llegar al hemiciclo y no poder entrar por la militarización del Congreso y la situación que había afuera. O sea, imposibilita, ese ambiente imposibilita el desarrollo adecuado de las labores legislativas. Es algo que no se puede fomentar ni con chistes y certificados y dibujitos enmarcados y plaquitas en cristal, ni con armas de fuego de las Fuerzas Armadas en el seno del Congreso. A eso también quiero... Ni tirándole piedra al Congreso, cosa que hace un congresista con una turba. Correcto. Porque a todo eso se llega por esa vía. Totalmente, es la misma carretera para llegar ahí. Sí. Entonces, por último, quería señalar sobre sacar los problemas partidarios del Congreso, que precisamente porque los problemas partidarios reinan en la preocupación de, digamos, el ambiente congresual, que no debe de ser, se legisla para los partidos, para las bancas, para los intereses de aquellas personas que forman parte de esos partidos y no para el bien común. Por eso hay normativas que permiten que las bancas no paguen impuestos, porque es mejor, o paguen muy pocos impuestos, porque es mejor que puedan hacerse de mucho dinero y financiar la campaña, que la gente esté bien o que el fisco pueda recaudar. Esa es la vía y ese es el problema de que las discusiones partidarias completamente ajenas al sano desarrollo de la democracia, a lo interno del Congreso, sean protagonistas en chistes, en militarización o en iniciativas legislativas de lo que sucede en el Congreso. Yo creo que en el 2021 ese no puede ser el Congreso de este país. Y precisamente hemos invitado para nuestro espacio estelar a José Horacio Rodríguez, el vocero de Alianza País, que denunció y se quejó ayer en la sesión de que se aprobó un préstamo sin que se les diera tiempo a los diputados a examinarlo. De manera que con José Horacio vamos a hablar en un momento. Vamos a la pausa y regresamos.